Sonido, sonido. Gracias. ¿Está prendido? On. Ah, sí. Muchas gracias, muy amables y es juicioso. Bueno. Bueno, perfecto, gracias, sí. Sí, señor. Sí, sí. Sabe comer la gente, ¿no? Se inventan cosas. Ay, Dios, mi vida. No, es que voleo con ese internet hoy. Estaba caído aquí, está caído en la pista. Porque viene un trato del mar, que es una cita de las 10. Sí, calor, recuerda por eso, está lloviendo y es alto, y se va a dejar un pico y tiene una cita a las 10, que es la clase que creo que no pudo disfrutar de profesores por la hora y Pues entonces toca, ¿no? Iniciar la clase. Aló. Cuéntenme, ¿ustedes me están oyendo? Doctor, muy buenos días. Sí, Está doctor, Aldamar, buenos días. perfectamente. Buenos días, doctor. ¿Y se oye la voz bonita o no? Maravillosamente bien, doctor. Sí, claro que sí. Muy bonita, profe. Ah, eso, muchas gracias. Esa niña ya ganó la materia, porque dice que el profesor tiene la voz bonita. Muchas gracias. Bueno, ya teniendo micrófono, teniendo todo, comencemos. Vamos a hablar de las causales de nulidad procesal. Las causales de nulidad procesal la vamos a encontrar en el artículo 133 del Código General del Proceso. Vamos a ver qué dice el artículo 133 del Código General del Proceso. Se titula Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos. El artículo dice solamente en los siguientes casos. Esa aclaración que hace de que solamente le da el carácter al artículo de taxativo. Entonces el artículo 133, causales de nulidad, es un artículo taxativo, porque solamente en esos casos el proceso es nulo. Entonces, ¿en qué casos el proceso es nulo?
tenemos por lo menos 8 casos. Primer caso, cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Cuando actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, primer caso de nulidad. Segundo caso, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Si quieres, le puedes tomar fotocopia a este articulito para que lo tengas. Tercer caso, cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Segundo caso tercer caso de nulidad. Cuarto caso, cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Quinto caso, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba de acuerdo con la ley, que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Sexto, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Séptimo, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Octavo, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley así lo ordena o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. Parágrafo del artículo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece. Entonces son 8 casos de nulidades. Causales de nulidad del 133 nos da 8 casos únicamente, es decir, el artículo es taxativo porque fuera de estos 8 casos el proceso no es nulo. Bueno, entonces vamos a mirar el primer caso, cuando corresponde a distinta jurisdicción. Como lo hemos dejado en claro, la teoría general del proceso concibe la jurisdicción como única y la define como la potestad que tienen los jueces y los magistrados de administrar justicia diciendo el derecho. Diciendo el derecho es dando el derecho, pronunciando el derecho. Sin embargo, el ordenamiento civil, nuestro ordenamiento civil, la equipara impropiamente a la competencia por especialidades o ramas del derecho. Entonces, la falta de jurisdicción hay que mirarla a través de la Constitución. Tendrá que mirarse desde la perspectiva de las manifestaciones de la jurisdicción según nuestra Constitución política. La Constitución política las consagra como jurisdicción ordinaria,
jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y demás jurisdicciones especiales. En otras palabras, si el asunto que tramita el juez, por ejemplo, el juez civil, si el asunto que tramita el juez civil corresponde a un negocio de familia, corresponde al juez de familia, corresponde al juez laboral, al juez agrario, no estamos frente a la causal primera de nulidad porque las tres especialidades están ubicadas dentro de la jurisdicción ordinaria. Entonces, la violación encaja más en una falta de competencia que en una falta de jurisdicción. La nulidad procesal que se genera cuando el asunto corresponde a distinta jurisdicción es insaneable. Esa nulidad puede ser declarada por el juez en cualquier momento, de oficio, o invalidando toda la actuación. La nulidad procesal que se genera cuando el asunto corresponde a distinta jurisdicción es de carácter insaneable. Y el juez la puede declarar en cualquier momento oficiosamente. ¿Cómo? Invalidando toda la actuación. Bueno, ese es el primer caso de nulidad. Primero, cuando corresponde a distinta jurisdicción. El segundo caso es cuando el juez carece de competencia. Entendiendo la competencia como la actitud legal de administrar justicia en determinados asuntos, o la medida como la jurisdicción se distribuye entre los distintos jueces, podemos afirmar que la causal segunda de nulidad, o sea, cuando el juez carece de competencia, podemos entonces afirmar que la segunda causal de nulidad que se puede invocar cuando el juez carece de competencia se origina exclusivamente por inobservancia del factor funcional de la competencia. Por ejemplo, cuando la materia corresponda a otro juez distinto al civil, pero pertenecen ambos a la jurisdicción ordinaria. Entonces, dentro de ese factor funcional, también se le asigna competencia el conocimiento de recursos extraordinarios a distintas corporaciones. Por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia se le concede exclusivamente la casación. La casación. La única entidad que se pronuncia en casación es la Corte Suprema de Justicia. También le corresponde a la Corte el recurso de revisión, pero se les ha extendido esta facultad también a los tribunales superiores de Distrito Judicial, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Bueno, para la sustentación de este recurso, es suficiente que el recurrente exprese en forma concreta las razones que tiene, las razones de su inconformidad con la providencia. Lo que sí te queda claro es que si el apelante no cumple con la carga procesal de sustentar el recurso, entonces el recurso lo van a declarar desierto. Bueno. Hay una limitación que la tiene el juez de segunda instancia. El juez de segunda instancia se encuentra limitado por el principio de la
reformatio impeius. Reformatio impeius es reforma en peor, en peor. ¿En qué consiste esto? En que el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable. Y entonces el superior no puede entrar a modificar o revocar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso. Y entonces, si el superior reforma la sentencia contrariando la prohibición establecida y hace más gravosa la situación del único apelante, incurre en lo que se llama reformatio impeius. Incurre en la causal segunda de nulidad por falta de competencia para obrar de esa manera. A reformatio impeius. O sea que uno puede reformar, pero nunca en peor. ¿Ok? Bien. Profe, disculpa, ¿nos puedes regalar un ejemplo de lo que nos acabas de decir, por favor? Pues sí, digamos que alguien ha sido condenado a pagar, qué sé yo, determinada suma de dinero, una indemnización. Y entonces resulta que recurren, presentan el recurso de apelación. Y entonces tenemos que entender que ese recurso de apelación lo interponen únicamente en lo desfavorable. Entonces vamos a suponer que una persona ha sido condenada a pagar una indemnización y entonces apelan de ese fallo. Y entonces el recurso de apelación se interpone en lo desfavorable. Entonces, diga usted, por unos perjuicios, una persona es condenada a pagar unos perjuicios. Diga usted, perjuicios por una responsabilidad civil. Pero si en la apelación el juez condena a pagar perjuicios por una responsabilidad extracontractual o por una responsabilidad extracontractual, se está extralimitando y se está extralimitando en peor. Le hace, con la sentencia, le impone otras cargas, le reforma en peor la providencia. Entonces, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable y ese superior que está conociendo no puede modificar o revocar la providencia. Entonces, si yo fui condenado a pagar únicamente una responsabilidad civil, entonces no me pueden condenar a pagar una responsabilidad civil extracontractual o una responsabilidad civil contractual. ¿Por qué? Porque me estoy extralimitando en peor. Entonces ese es el principio de la reformatio en peor, de la reformatio impeius, que repito, que consiste que el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable y que el superior no puede modificar o revocar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso. ¿Sí entendemos con este ejemplo o...? Sí, sí, señor, pero entonces ahí mi duda es, ¿cuál es la función del juez en segunda instancia para este efecto que tú nos estás explicando? ¿Él hace la reforma o cuál es la función? Entonces, si el superior reforma la sentencia contrariando esa prohibición establecida de la reformatio impeius, si reforma haciendo más gravosa la situación del apelante, incurre entonces en la causal segunda de nulidad por falta de competencia
para obrar. Entonces, el juez que opera así incurre en la causal de falta de competencia para obrar de esa manera. Y entonces, pues van a declararle la nulidad por esa razón, porque se extralimitó, porque violó el principio de la reformatio impellos. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Usted hace referencia a la reformation impellus. ¿Eso es similar o tiene algo que ver con la ultrapetita y la extrapetita? Es decir, es la extrapetita, ultrapetita quiere decir que el juez falló más allá de lo solicitado. No es que falló en peor, sino que falló más allá de lo solicitado. También se podría generar allí una nulidad porque no es que haya violado el principio de la reformatio impellus, sino que se extralimitó su facultad, entonces condenó por más allá de lo pedido. ¿Sí lo entendemos? Pero en el ejemplo, digamos, de que la demanda, si digamos ese tema extracontractual que usted menciona en el ejemplo que le da a la compañera, usted manifiesta de que o sea, que el juez se excede o se extralimita en el pago que se tiene que hacer. Pero si digamos yo como demandante fui el que pidió la segunda instancia para que el juez evaluara de que me debían pagar más, ese juez no puede darme a mí lo pedido en la demanda, o sea, el que me paguen más. Bueno, usted ya puede recurrir de una sentencia, usted puede apelar de la sentencia. Y entonces en la apelación usted da sus motivos por los cuales está apelando. Y entonces será el juez de segunda instancia quien le concede o no le concede sus peticiones. Entonces toda sentencia es apelable. Entonces el juez de segunda instancia es quien le va a conceder o no le va a conceder eso que usted está solicitando en la apelación. ¿Ok? Pero la reforma en peor es otra cosa. Entonces, si la sentencia va más allá, pues a usted le puede generar la facultad de una apelación. Usted apela de la sentencia y todo se va a resolver en el juez de segunda instancia. Bueno, hay otros eventos que pueden generar la nulidad por falta de competencia. Uno puede comisionar a otro juez para la práctica de unas diligencias. Diga usted necesita notificarle la sentencia a alguien que no está en Bogotá. Entonces usted puede comisionar. O sea que se puede decir que delega la competencia en un comisionado. Y entonces ese comisionado puede practicar la delegación, pero la comisión tiene competencia, digamos, tiene unos límites. Entonces, si ese comisionado allá en Barranquilla se aparta de los límites de la comisión, la actuación va a ser nula. Y esa nulidad la puede alegar cualquiera de las partes dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena la comisión del expediente.
Hay otros casos de nulidad cuando el juez procede en contra de una providencia ejecutoriada del superior. El superior profirió una sentencia. Y entonces, si usted, como juez inferior, procede contra la providencia dictada por el superior o revive un proceso que quedó legalmente concluido o pretermite íntegramente la instancia, tenemos aquí un caso también de nulidad del proceso. Bien. Puede haber entonces nulidades cuando se procede contra la providencia en firme del superior, cuando el juez revive un proceso que quedó legalmente concluido. ¿Cuándo ocurre este hecho? Este hecho ocurre cuando se finaliza o finalizado un proceso por cualquier causa legal. ¿Cuáles son las causas legales para dar por terminado un proceso? Por ejemplo, la sentencia ejecutoriada, por ejemplo, el desistimiento, el demandante desistió, o porque hubo transacción en las partes, porque las partes conciliaron, o porque prosperó una excepción previa definitiva. Si el juez prosigue la actuación, revive ese proceso y contraría los términos en que finalizó, porque si el proceso finalizó por desistimiento, por transacción, por conciliación, porque prosperó una excepción previa, el juez tiene que dar por terminado ese proceso. Y entonces, si el juez revive ese proceso legalmente concluido, incurre entonces en una causal de nulidad del proceso. Otra causal de nulidad es cuando se pretermite íntegramente la instancia. Miren, yo no sé, yo consulté varios diccionarios y la palabra pretermitir no aparece en esos diccionarios. Búsquenla ustedes en los diccionarios y verá que no encuentran la palabra pretermitir. Para entonces entender esta causal, cuando se pretermite íntegramente la instancia. Entonces, incluso los diccionarios jurídicos que yo consulté tampoco tienen la palabra pretermitir. Entonces, yo voy a dar una explicación cortica. Si los diccionarios no tienen el significado de la palabra pretermitir, entonces, ¿qué entendemos cuando el código nos dice cuando se pretermite íntegramente la instancia? Pues así en palabras más sencillas, pretermitir una instancia es omitirla completamente. Pretermitir una instancia es omitirla completamente. No se trata de una omisión parcial, tiene que ser una omisión total. Entonces, pretermitir una instancia es omitirla completamente. La que debe producirse, esa omisión, sin una causa que la justifique, como cuando se interpone el recurso de casación per saltum. Allí esa casación per saltum. Me salté un peldaño, me salté un paso. Entonces, esa casación per saltum da lugar a que la segunda instancia se omita íntegramente con autorización legal. Por eso se llama casación per saltum. La Corte ha conceptuado
igualmente que cuando se omite la consulta, a pesar de no ser una instancia, pero sí la consulta, propiamente, si ustedes miran, la consulta no es una instancia más, porque hay mucha gente que cree que la consulta es una instancia. Es un grado de competencia funcional. Entonces, la Corte ha conceptuado que cuando se omite la consulta, a pesar de no ser una instancia, pero sí es un grado de competencia funcional, la Corte dice que se incurre en esta causal de nulidad. ¿Ok? Bueno. Cuando el proceso se adelanta hay dos casos. Cuando la demanda se tramita por procedimiento diferente al que corresponde. Esta es una causal. Cuando la demanda se tramita por un procedimiento diferente al que corresponde. Con esta causal se persigue invalidar aquellas actuaciones que debiendo tramitarse por un tipo de proceso previsto en la norma, como el abreviado, como el proceso ordinario, como el proceso divisorio, como el proceso ejecutivo, se tramita por otro proceso distinto. En este caso, pues no hay nulidad, no se presenta la nulidad procesal porque se le puede dar el trámite que corresponda. Entonces, la equivocación en el trámite debe ser integral y absoluta. Por ejemplo, cuando un proceso de alimentos al que le corresponde el trámite verbal sumario se tramita como abreviado. Entonces, si se tramita, entonces aquí la equivocación en el trámite da lugar a una nulidad. Bueno. Si el proceso se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales de interrupción o de suspensión, entonces, cuando se presenta una causal de interrupción o de suspensión, la actuación cumplida antes de la oportunidad procesal para reanudar el proceso puede ser invalidada porque la competencia del juez estaba interrumpida o suspendida. Cuando el proceso se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales de interrupción o de suspensión. Entonces repetimos, cuando se presenta esta causal de interrupción del proceso o de suspensión, la actuación cumplida antes de la oportunidad procesal para reanudar el proceso puede ser invalidada porque la competencia del juez estaba interrumpida o suspendida. Otra causal cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión. Cuando se omiten las oportunidades para pedir pruebas, se presenta cuando el juez ignora las oportunidades que señala la ley para que las partes soliciten pruebas. El juez ignora las oportunidades que le da la ley a las partes para solicitar pruebas. Entonces, la ley prevé
las siguientes oportunidades para pedir pruebas. Entonces, repito, la ley concede o prevé oportunidades para pedir pruebas. Se las da al demandante y se las da al demandado. El demandante, ¿cómo las puede solicitar? El demandante las puede solicitar en la demanda. En la demanda pide pruebas. O procedió a reformar la demanda. Entonces, en la reforma de la demanda, ahí puede pedir pruebas. El demandante. En la demanda o en la reforma de la demanda. El demandado también puede solicitar pruebas. ¿Cuándo puede solicitar pruebas el demandado? Cuando contesta la demanda. Cuando contesta la demanda. El demandado puede contestar la demanda haciendo un análisis de los hechos. Al hecho primero me opongo, señor juez, por tal cosa. Segundo, señor juez, al hecho segundo me opongo porque eso no está debidamente probado en el proceso. Pero de pronto el demandado, no contesta la demanda de esa manera, sino que resuelve demandar a su demandante. Resuelve demandar al que lo está demandando. Entonces, eso le llaman, algunos lo llaman contrademanda, pero el nombre correcto es demanda de reconvención. Entonces, el demandado puede contestar con una demanda, es decir, contrademandando. Se llama demanda de reconvención. Entonces, ahí puede solicitar pruebas porque es que está demandando a su demandante. Y para el juez se le presenta un problemita serio, porque entonces ya son dos procesos los que tiene que llevar en uno. El proceso original y el proceso que se está formando con la demanda de reconvención. Entonces, es un complique para el juez porque tiene que llevar dos procesos en uno. Tiene que practicar pruebas en uno, practicar pruebas en otro. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que fallar primero, resolver la reconvención, para después entonces resolver la demanda principal. Cuando se omiten los términos o las oportunidades para practicar pruebas, se omiten los términos y oportunidades para practicar pruebas. En este caso, la prueba se solicitó oportunamente. Usted solicitó la prueba oportunamente. Y el juez en el auto le decretó la prueba. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Que no se practicaron las pruebas. La prueba se solicitó oportunamente. El juez las aceptó, las decretó. Lo que pasa es que las pruebas no se practicaron. Entonces, es un error de actividad procesal. ¿Por qué? Porque se omitió, consistente ese error, en haber omitido la oportunidad para practicar las diligencias solicitadas y decretadas. Pero en este evento entonces es imperativo que la omisión produzca violación al derecho de defensa. ¿Qué pasa si no se reclama oportunamente? Si no fue reclamada su ausencia oportunamente por quien estaba legitimado, pues el vicio queda subsanado. El vicio resulta subsanado. ¿Por qué? Porque no se alegó en tiempo. Bueno.
Entonces eso es cuando se omiten los términos, oportunidades para practicar pruebas. Viene otra. Cuando se omiten los términos u oportunidades para formular alegatos de conclusión. Cuando se omiten los términos u oportunidades para formular alegatos de conclusión. ¿En qué consiste esto? Consiste en que no se le da a las partes la oportunidad para que presenten sus alegatos, sus puntos de vista. Entonces, en el alegato en el alegato de conclusión, se materializa la oportunidad que tiene la parte para analizar los pormenores del proceso, para analizar la prueba recogida, para analizar las normas que le están aplicando al caso. ¿Para qué? Para que el juez dicte sentencia estimando o desestimando la pretensión. Entonces, cuando se omiten los términos u oportunidades para formular alegatos de conclusión. A uno le dan generalmente 20 minutos para el alegato de conclusión. Entonces, señor juez, por las razones que yo voy a aducir, por las razones que yo le voy a demostrar o a traer en este proceso, usted, señor juez, usted va a desestimar totalmente la pretensión. O, señor juez, usted va a dictar sentencia porque va a estimar por completo las pretensiones presentadas en la demanda. Bueno. Otra causal es cuando es indebida la representación de las partes. Cuando es indebida la representación de las partes. Me estoy refiriendo aquí a los apoderados, porque ¿quiénes representan a las partes? Los abogados, los apoderados judiciales. Entonces, tratándose de apoderados judiciales, esta causal solo se va a configurar por carencia total del poder para el respectivo proceso, porque el apoderado judicial no tiene proceso. Entonces, si no tiene proceso, hay indebida, si no tiene poder, hay indebida representación. Entonces, esta causal va dirigida a los apoderados judiciales porque no tienen poder para el respectivo proceso. Sí, sí, descorrer, sí, descorro el traslado, señor juez. Sí, sí. Descorro el traslado. Sí, eso es correcto. Bueno. Otro caso de nulidad procesal, cuando no se practica en forma legal la notificación al demandado o a su representante o también al apoderado. ¿Qué es lo que no se notifica? El auto que admite la demanda o el mandamiento de pago. Cuando no se practica en forma legal la notificación al demandado, a su abogado, del auto que admite la demanda o del mandamiento de pago, tenemos aquí un caso de nulidad. Bueno. Hay unas nulidades
que se presentan en el proceso ejecutivo. Nulidades en el proceso de ejecución y en los procesos en que haya remate de bienes. Al proceso ejecutivo y en los otros procesos en que haya remates de bienes. ¿Como cuáles, doctor? Por ejemplo, el divisorio, como el de jurisdicción voluntaria de venta de bienes de menores. Entonces, al proceso ejecutivo y demás procesos en que haya remates de bienes, repito, como el divisorio, como el de venta de menores, se presentan nulidades y propiamente nulidades en el proceso ejecutivo. En el artículo 1434 del Código Civil, ¿alguno de ustedes tiene el Código Civil? ¿No? Bueno, entonces tomemos nota. En el artículo 1434 del Código Civil, este artículo 1434 pregona que los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del causante. Repito entonces, el 1434 del Código Civil pregona que los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del causante. Entonces, cuando decimos nulidades en el proceso ejecutivo, decimos que los procesos, los títulos ejecutivos existentes contra el deudor que ya falleció, contra el causante, contra el fallecido, lo serán también contra los herederos. Es que eso dice el 1434. Pregona que los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del causante. Entonces, si son los continuadores, entonces los títulos ejecutivos que había contra ese deudor que falleció, lo van a hacer también contra los herederos. Para evitar sorprender a los herederos con deudas desconocidas, la ley prohíbe a los acreedores entablar o adelantar la ejecución hasta tanto no se cumpla con el requisito de notificarle a los herederos la existencia de esos títulos. Y solamente pasados 8 días después de cumplida la notificación, entonces es cuando vamos a entender que ese requisito quedó cumplido. Bueno, la nulidad procesal, ¿cómo se declara? ¿Quién declara la nulidad procesal? ¿Quién la declara y quién la puede solicitar? Entonces, la declaración de nulidad procesal la puede hacer el juez que está conociendo el proceso. Puede hacerla de oficio. O también puede concederla si hay solicitud de cualquiera de las partes. Miremos la declaración oficiosa por el juez. En el procedimiento civil se dispone que si el defecto constituye nulidad insaneable, el juez puede declararla de oficio en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia. Entonces, si el defecto
constituye nulidad insaneable, el juez puede declararla de oficio en cualquier estado del proceso, pero antes de que se dicte sentencia. Pero el juez dice, el juez puede declararla antes de que se dicte sentencia. No se refiere únicamente a la sentencia de primera instancia, sino que también se refiere al superior jerárquico que conoce de la apelación. Este juez, el juez superior que conoce de la apelación, tiene también competencia para declarar oficiosamente las nulidades que observen que haya ocurrido en la primera instancia. Si yo soy juez de segunda instancia y observo que en la primera instancia hubo una serie de errores, yo, juez de segunda instancia, puedo también declarar la nulidad. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia se durmió, no las vio, y yo sí, como yo soy el de segunda instancia, yo estoy revisando todo el proceso que viene en primera instancia. Y entonces si las veo, las declaro oficiosamente. Entonces la declaración de la nulidad. Bueno. ¿Cómo se notifica ese auto? Como estamos ya en un proceso, entonces todo el mundo, el demandante, el demandado, los peritos, todo el mundo está conociendo del proceso. Entonces eso lo vamos a notificar por estado. Notificación por estado. Bueno. Vamos a ver la nulidad. La hemos visto en nulidad por parte del juez, oficiosamente. Ahora vamos a ver la nulidad por petición de parte. Yo no sé si es el artículo. No. Se tiene una serie de requisitos que deben reunirse para que la parte se considere legitimada para alegar la nulidad. Una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito es que no puede alegar nulidad quien haya dado lugar al hecho que la originó, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo, porque es que eso así lo ordena, así está en el artículo 135 del Código General del Proceso. Artículo 135, Código General del Proceso, requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, es decir, debe estar legitimado. La parte que alega una nulidad debe estar legitimado para proponerla. Debe expresar la causal invocada. ¿Por qué está proponiendo? ¿Cuál es la causal para invocar la nulidad? Y los hechos en que se fundamenta. Y debe también aportar o solicitar las pruebas que quiera hacer valer. Aquí hay una claridad que hace el artículo 135. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. Este requisito recoge el principio de la preclusión y de la protección, principios. Entonces, no puede alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción
previa. ¿Qué comentario podemos hacerle a este artículo? Porque dice el artículo: la parte que alegue una nulidad debe tener legitimación para proponerla. Entonces, la disposición es enfática en exigir legitimación para alegar la nulidad procesal, de modo que si la alega quien carece de ella, la solicitud debe ser rechazada de plano. En la misma dirección, el precepto circunscribe a la persona afectada la legitimación para invocar la nulidad por indebida representación o por falta de notificación o el emplazamiento. Entonces, el Código General del Proceso descarta la alegación de la nulidad por quien la haya causado o por quien omitió alegarla como excepción previa o por quien haya actuado en el proceso sin proponerlo. Entonces, ¿qué dice el código? Que en esos casos la nulidad se sanea. Y pues culmina excluyendo la posibilidad de alegar la nulidad que haya sido saneada. El artículo 136 del Código General nos trae saneamientos de la nulidad. Dice el artículo 136 del Código General: la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos. Primero, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. Primer caso en que queda saneada. Segundo caso, que queda saneada la nulidad: cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Y tercero, no, ahí vienen dos más. Tercero, cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. Y quinto, cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. El parágrafo de este artículo 136 trae una claridad, hace una claridad. Parágrafo: las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia son insaneables. Entonces, esas nulidades, en razón del parágrafo del 136, son insaneables. Eso dice el 136. ¿Qué comentarios le podemos hacer a ese artículo 136 y al parágrafo? Podemos decir que en el Código General del Proceso, las nulidades insaneables son escasas, pues se circunscriben a las del numeral segundo del artículo 133 del Código General. ¿Cuáles son esas causales del 133? Cuando el juez procede contra providencia ejecutorial del superior, cuando revive un proceso concluido o cuando pretermite la respectiva instancia. Entonces, el Código General del Proceso, en el Código General del Proceso, las nulidades insaneables son escasas, porque se circunscriben únicamente a las del numeral segundo del artículo 133. Las que se originen en las demás causales son saneables y el saneamiento se produce
por la conducta de la persona afectada. Generalmente porque omitió la alegación oportuna del vicio, lo que hace presumir que realmente no hubo perjuicio. Hay una referencia especial del 133. La causa de saneamiento a que alude la circunstancia de que el vicio no ofenda el derecho de defensa. El numeral cuarto del 136. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Entonces, merece referencia especial esa causal de saneamiento a que alude a que la circunstancia de que el vicio no ofenda el derecho ni impida que el afectado cumpla su finalidad, entonces esa nulidad es saneable. Bueno. Entonces, veníamos alegando la nulidad a petición de parte, los efectos de la declaración de nulidad. ¿Qué hechos pueden generar la nulidad de la sentencia? ¿Qué hechos pueden generar la nulidad de la sentencia? Pues respondiendo a esta pregunta, yo tengo que decir que no existe una lista taxativa. Y al no existir una lista taxativa de causales que dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, se puede tentativamente hacer una enunciación genérica de hechos que sí pueden dar lugar. Entonces, el tema que vamos a tratar es hechos que pueden generar nulidad de la sentencia. Hechos. Entonces uno espera que la norma le diga a uno un listado. Pero resulta que no hay una lista de causales que dan lugar a la nulidad en la sentencia. Entonces aquí podemos hacer tentativamente una enunciación. La falta de motivación de la sentencia. Es un primero en la lista. Es evidente que toda sentencia judicial debe estar motivada. Es decir, en ella se deben expresar las razones de hecho y de derecho de la decisión. Entonces, los considerandos del juez, y entonces, en razón de los considerandos, en mérito de los considerandos, el juez resuelve. Entonces, toda sentencia judicial debe estar motivada. En ella hay que expresar las razones de hecho y de derecho de la decisión. Tenemos que, con excepción de los autos que se limitan a disponer un trámite, ¿cuáles son esos autos que se limitan a disponer de un trámite? Esos son los autos que se llaman autos de cúmplice. Autos de cúmplice. Esos autos no requieren de notificación. Miremos a ver si el artículo 299 del Código General nos dan la razón. Yo acabo de decir que es evidente
que toda sentencia judicial debe estar motivada. Pero hay unas providencias que no requieren ser notificadas. ¿Por qué? Porque disponen de un trámite. Entonces esos son los llamados autos de cúmplice, que están en el artículo 299 del Código General. Autos que no requieren notificación. Los autos de cúmplice no requieren ser notificados, tampoco requieren de sustentación. Entonces aquí cabe recordar que los autos de cúmplice son los que se limitan a impartir órdenes al secretario y no surten efectos en relación con las partes, por lo cual es innecesario notificarlos. Un auto de cúmplice. Entonces, los autos de cúmplice no requieren ni notificación ni sustentación, porque se dan simplemente órdenes. Eh, Oportunidades para alegar la nulidad originada en la sentencia. Entonces, la nulidad originada en la sentencia puede formularse en las siguientes oportunidades. Mediante un recurso. Es necesario advertir que si contra la sentencia procede el recurso ordinario de apelación o el extraordinario de casación, la nulidad debe alegarse agotando esos recursos. Si contra la sentencia procede el recurso ordinario de apelación o extraordinario de casación, la nulidad debe alegarse agotando esos recursos. Si no procede ninguno de esos medios de impugnación, entonces habría que establecerla mirando las siguientes oportunidades. Entonces, la nulidad originada en la sentencia contra la cual no procede ningún recurso puede alegarse en las siguientes oportunidades. Durante la diligencia de entrega de bienes, como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de las sentencias, mediante el recurso de revisión o mediante la acción de tutela si considera que se violó un derecho fundamental. Bueno. Nueve y media. No, faltan como 20 minutos porque generalmente no lo termina. Los jueces hablan, pero los jueces no hablan como uno cree, así como estamos hablando ustedes y yo. No, los jueces no hablan así. Los jueces hablan a través de autos y sentencias. Los jueces hablan a través de providencias. Un consejo, si llegan a ser jueces. Generalmente, a los secretarios o a los sustanciadores los manosean los abogados. Los abogados. Y entonces viene el secretario o la secretaria. Doctor, miren, aquí está el doctor fulano de tal que quiere hablar con usted.
lo puedo hacer entrar al despacho. Error, no lo hagan, no lo hagan, nunca, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque si ese abogado entra al despacho, ustedes, los demás funcionarios del juzgado dicen, ese juez está comiendo. O si hay un abogado por ahí, uy, ese juez, o entraron para transar al juez. Entonces, ¿cuál es la salida? Muy olímpica. Mire, señorita, mire, señor secretario, dígale a ese abogado que yo hablo a través de autos y sentencias. Esa es la forma como los jueces hablan, a través de autos y sentencias. No admitan esto. Doctor, mire que es que aquí está la doctora fulana, la puedo hacer pasar. Mire qué pena con usted, pero dígale a esa doctora que los jueces hablamos a través de providencias. Entonces hablemos de las providencias de los jueces. Dentro del género de actos jurisdiccionales se encuentran las providencias de los jueces. Entonces, ¿qué son las providencias de los jueces? Las providencias del juez son declaraciones de voluntad, resoluciones proferidas en el proceso. Y entonces, como les dije ahorita, el juez habla a través de autos y sentencias. Esas son las providencias. Son sentencias las que tienen como finalidad decidir el conflicto y ponerle fin al proceso. Son sentencias las que tienen como finalidad decidir el conflicto. Sentencias las que tienen como finalidad decidir el conflicto y ponerle fin al proceso. Entonces, con la sentencia, ¿qué decide? La sentencia decide o le pone fin a las pretensiones de la demanda. La sentencia resuelve las excepciones de fondo o de mérito. La sentencia resuelve el recurso de casación. La sentencia resuelve el recurso de revisión. Entonces, no todo es sentencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sentencias? Son 4. Son sentencias las que tienen como finalidad decidir el conflicto y ponerle en consecuencia fin al proceso. ¿Cuáles son las sentencias? Las que deciden las pretensiones de la demanda, 1. Las que resuelven las excepciones de fondo o de mérito. La que resuelve el recurso de casación y la que resuelve el recurso de revisión. Doctor, Fuera de Profe, eso, perdón, ¿lo puedes repetir? sí, gracias. Claro, Despacito, sí. como usted como nos gusta. Con mucho gusto. Gracias. Repito, los jueces hablan a través de autos y sentencias. Cuando sean jueces, no admitan que ningún abogado entre a hablar con ustedes. Eso de que viene el secretario del juzgado, el sustanciador, mire doctor, mire doctora, aquí está el doctor o la doctora, aquí afuera, que quiere hablar con usted, la hago pasar. Ese que le dice a usted la hago pasar, el que está el más interesado para que ese abogado entre. ¿Por qué? Porque van a arreglar el negocio y porque ahí lleva su palabra. Entonces usted conteste de una forma olímpica. Mire, hágame un favor, dígale a esa abogada que nosotros los jueces hablamos a través de autos y sentencias. Que yo no hablo personalmente con nadie y de ahora en adelante la autorizo para que no le diga a nadie, a ningún abogado que pueda hablar conmigo. Yo, a partir de este momento, quiero que ustedes sepan que yo no recibo en mi despacho a ningún abogado, ninguna abogada.
porque yo hablo a través de autos y sentencias. Son 4 las sentencias. Las sentencias son las que tienen como finalidad decidir el conflicto, le ponen fin al proceso. ¿Cuáles son las sentencias? La sentencia que decide las pretensiones de la demanda, 1, primero. Segundo, la sentencia Espere, profe, un momentico, espere que no termino de escribir. La sentencia que decide. ya, ok, con gusto. Repito entonces, los jueces hablan a través de autos y sentencias. Los jueces no hablan personalmente con las partes. Las jueces no hablan con nadie, con ningún interesado. Nadie puede entrar a hablar con el juez. Prohibición en este juzgado. Nadie puede venir a hablar conmigo. De una vez por todas, si hay algún abogado o una abogada que quiere hablar conmigo, usted le dice, mire, perdone, pero el doctor no la recibe. Esa es una orden que él dio aquí en este juzgado. Y entonces, ¿qué hago? Yo necesito hablar con él, pues pásele un memorial, haga la solicitud, dígale en memorial todo lo que usted le quiere decir, que el juez le conteste. ¿Cómo le contesta? A través de un auto. ¿Sí? Entonces, hay 4 tipos de sentencias. ¿Qué entendemos por sentencias? Esa providencia que tiene como finalidad decidir el conflicto. La sentencia le pone fin al proceso. Son 4 las sentencias. La sentencia que decide las pretensiones de la demanda. La sentencia que resuelve las excepciones de fondo o de mérito, que las excepciones de fondo o de mérito se resuelven con la sentencia. La sentencia que resuelve el recurso de casación y la sentencia que resuelve el recurso de revisión. Entonces, repito, son 4 las sentencias. La sentencia decide las pretensiones de la demanda, decide las excepciones de fondo de mérito, decide el recurso de casación, decide el recurso de revisión. Pregunta, ¿ya tenemos las sentencias? ¿Sí las anotaron? Sí, señor, gracias. Sí, doctor, son 4. Bueno. Todo lo demás son autos. Las demás providencias se llaman autos. Entonces, esos autos tienen nombres. Se llaman autos interlocutorios o autos de sustanciación. Pues también se llaman autos de trámite. Entonces, sentencias son esas 4 que yo les di. Lo demás son autos. Y los autos o son interlocutorios o son autos de trámite o de sustanciación. ¿Cuáles son los autos interlocutorios? Con los autos interlocutorios se deciden ciertas situaciones que el juez debe decidir con análisis de fondo. Los autos interlocutorios, aunque no deciden los litigios como las sentencias, sí pueden incidir sobre la decisión que se tome en la sentencia. Entonces, repito entonces la idea. Sentencias las 4 que yo les nombré. Todo lo demás, como dicen en Cali, lo demás es lomo. Cali es Cali, lo demás es lomo. Entonces, sentencias las 4. Todo lo demás son autos. Y los autos son o interlocutorios o autos de trámite o de sustanciación. Repitiendo 3, autos interlocutorios. Con esos autos se deciden ciertas situaciones que el juez debe hacerlo analizando a fondo el auto. Los autos interlocutorios, aunque no le ponen fin al proceso, no deciden el litigio, sí pueden incidir sobre la decisión que se tome en la sentencia. Los autos interlocutorios. Los autos de trámite o de sustanciación
se encaminan únicamente a impulsar el proceso. Bien. Toda providencia judicial tiene como un ritual, tiene como unas formalidades legales. En toda providencia tiene que haber primero el encabezamiento con el nombre del juzgado o con el nombre de la corporación, por ejemplo, Tribunal Superior o Corte Suprema. Entonces, el encabezamiento con el nombre del juzgado, con el nombre de la corte, con el nombre del tribunal. Este requisito tiene por objeto evitar confusiones frente al juzgado o la corporación que dictó la providencia para efectos de notificaciones y recursos. Segunda formalidad de la providencia judicial. Debe indicarse el lugar donde se profiere la providencia y en letras la fecha de la misma. Esto se exige para evitar adulteraciones, para evitar incertidumbres, para evitar adulteraciones, para evitar incertidumbres en la fecha de la providencia, pues la fecha es un punto de partida para términos de notificaciones y de ejecutorias. La fecha. Señor juez, por auto de fecha tal, usted tal cosa. Entonces, el punto de partida para solicitar cualquier cosa. Tercera formalidad, debe llevar la firma del juez o del magistrado. La omisión de la firma del juez o del magistrado, la omisión de la firma del juez en la sentencia o del magistrado, debe estudiarse desde varios puntos de vista. Cuando el juez olvidó firmar la providencia y sigue con su investidura, se limitará a cumplir con esa formalidad sin que se afecte en nada la decisión. Cuando el juez olvidó firmar la providencia y sigue con su investidura, se limita a cumplir con esa formalidad sin que se afecte la decisión. Segunda, cuando el juez dejó de firmar la providencia y ya no ostenta la calidad de juez, ahí sí tenemos que decir que no la puede firmar, no la puede suscribir y será ineficaz la sentencia que así se profiera, porque será el nuevo titular del despacho quien debe dictar la sentencia. Si yo ya dejé de ser juez en este juzgado y ya está entrando uno, yo ya no puedo seguir firmando sentencias. Tiene que firmarla el nuevo que viene. Cuando la providencia proviene de un cuerpo colegiado, como la Corte Suprema, como el Tribunal, y resulta que se dejó de firmar por uno de los magistrados, mientras que el proceso se encuentre en la correspondiente corporación, se deberá subsanar el defecto de oficio o a petición de parte. Entonces se le dice al magistrado que no la firmó. Entonces es una petición de parte. O el magistrado observa que no firmó, entonces la subsana oficiosamente. Bueno. Profesor, discúlpeme, ¿qué artículo encuentro eso? ¿Me podría repetir el número del artículo? Perdóneme, no lo entendí bien. ¿Sí me podría dar otra vez el número del artículo donde podemos encontrar lo de las firmas? ¿O nos los podría repetir otra vez lo de la firma del juez? A ver, es cuando ustedes vean
el procedimiento civil, cuando lo vean a fondo, van a encontrar en ese, digamos, ese procedimiento civil, van a encontrar que las providencias judiciales, pues, está definido que las providencias son autos o sentencias, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que son sentencias las 4 que nombramos y que todos los demás son autos. Esos son los tipos de providencias, autos y sentencias. Y los autos o son interlocutorios o son de sustanciación. Y entonces, en toda sentencia se deben cumplir con unas formalidades. Si usted va a dictar sentencia, pues usted tiene que encabezar con el nombre del juzgado que está profiriendo la sentencia, si usted es el juez, o si usted es magistrado, con el nombre de la corporación, de la Corte Suprema o del tribunal. Entonces, las providencias tienen unas formalidades. ¿Cómo decirle? Es que cuando existía el Código de Procedimiento Civil, ese Código de Procedimiento Civil estableció y dijo cuáles eran las formalidades. Yo sí tengo mucho gusto en decirle cuál es el artículo del Código de Procedimiento Civil que ordenó eso en su momento. Pero es que el Código de Procedimiento Civil viene desde la época del derecho romano, de la época del derecho español, de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, desde esa época, ese procedimiento, ese Código de Procedimiento Civil, en el artículo 303, dijo cuáles eran las formalidades de las providencias judiciales. Entonces, El micrófono del profe se quedó en silencio. ¿Será que se le descargó el micrófono al profe? aló. Ya, Aló. ahora sí, profe. Ya. Lo escuchamos, profesor. Ahora sí me escuchan. Bueno, bien, entonces, las formalidades de las providencias judiciales vienen de vieja data. Viene desde el código que presentó don Justo Arosemena al Congreso, viene con la ley de enjuiciamiento civil y concretamente si usted busca un código de procedimiento civil, entonces en el artículo 303 de ese código de procedimiento civil encuentra las formalidades que deben cumplir las providencias judiciales. Entonces, siguiendo el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, las formalidades judiciales deben cumplir con unas formalidades legales. ¿Cuáles son esas formalidades legales? Primero, el encabezamiento con el nombre del juzgado o corporación que la profiere. Este requisito, alcancé a decirles que tiene por objeto evitar confusiones frente al juzgado o la corporación que dictó la providencia para efectos de notificaciones y recursos. Segundo requisito traído por el 303 del Código de Procedimiento Civil es que debe indicarse
el lugar donde se profiere la providencia en letras y la fecha de la misma. ¿Por qué se exige esto? Para evitar adulteraciones o incertidumbre en la fecha de la providencia. Pues la fecha de la providencia es el punto de partida para hablar de notificaciones y de ejecutorias. Tercer requisito que trae el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, las firmas del juez o la firma de los magistrados. La omisión de la firma del juez o de los magistrados se debe estudiar desde varios puntos de vista. Primero, cuando el juez olvidó firmar la providencia y sigue con su investidura, se limita a cumplir con esa formalidad sin que acepte nada la decisión. ¿Olvidó firmar? Pues en cualquier momento firma. Pero ya ahora aquí viene un cambio. Cuando el juez deja de firmar la providencia, pero ya no es juez, ya no ostenta la calidad de juez, ya no la puede suscribir porque ya no es el juez. Y entonces si la suscribe, esa sentencia es ineficaz porque es el nuevo titular del despacho el que debe firmarla o el que debe dictar una nueva providencia. Cuando la providencia proviene de un cuerpo colegiado y se dejó firmar por algunos de los magistrados, son 5, 3 magistrados y hay la firma de 2 o de 3 o de 4 o de 5. Entonces, si la providencia proviene de un cuerpo colegiado y se dejó de firmar por alguno de los magistrados, mientras que el proceso se encuentra en la corporación, se encuentra en el tribunal, se encuentra en la corte, entonces se debe subsanar el defecto en forma oficiosa. Ve, fulano, no firmaste, firma aquí. Y si no lo hace él, de pronto puede haber alguien interesado con una petición de parte. Si salió de la corte y le falta la firma de un magistrado, si el proceso se remitió al juzgado sin las firmas completas, basta que la mayoría de los magistrados que conforman la sala la hayan suscrito para que se entienda subsanada la irregularidad. En esto sí este es un punto tremendo, porque si falta la firma de un magistrado, pues sí, dice que se entiende subsanada. Pero sobre eso ha habido mucha discusión, mucho pleito. Si tiene que llevar la firma de los magistrados, pues son todos los magistrados los que tienen que firmarla. Esa tesis de que se entiende subsanada, esa tesis ha sido muy discutida. Generalmente, ¿qué hacen los jueces cuando encuentran que falta una firma de un magistrado? Entonces, devuelve la providencia para que sea firmada por ese magistrado. Y qué vergüenza para la corte que el juez les devuelve y les diga, miren, cumplan con su deber, hombre, firmen todos, aquí falta una firma. Esto de que se entiende subsanada la irregularidad, eso ha sido objeto de mucha discusión. Parece que reina el principio de que no hay sentencia si falta la firma de un magistrado. Esto de que se entiende subsanada, eso ha tenido todas las discusiones y todos los pleitos que ustedes quieran. Bueno, miremos qué es la sentencia. Uy, faltan 5 minutos para las 10. Entonces dejemos el tema aquí en la
sentencia para mirarlo. Pero ya lo miraremos que virtualmente, ¿cierto? Mañana virtual. Sí, por ahora ya, pues faltan 5 para las 10. Entonces damos por terminada la clase de hoy y mañana en forma virtual continuaremos con el tema de la sentencia. La sentencia, que es el acto procesal más importante de la jurisdicción, porque le pone fin al proceso. Profesor, muchas gracias. Buen día. No, me place saludarlos. Y entonces, pues, mañana será en forma virtual, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Hola, todo esto debiera ser presencial, pero la presencialidad no la conseguimos todavía, ¿cierto? Aún no, doctor. Muchas En mayo. gracias, doctor. En el otro mes. Sí, doctor, creo que en mayo ya nos toca presencial. Mayo, sí, mayo, junio. Pues, están de buenas que no les toca venir en forma obligatoria. Bueno, muchachos, un placer saludarlos. De igual Doctor, manera. muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Que puedan disfrutar de un buen y suculento almuerzo. Nos Muy vamos a amable, la profe. hora- Nos vamos a la hora ácida, doctor. Bueno,